El otro día cogí un autobús en Madrid cuando una clase de niños entró en ese autobús. Entraron 15 niños de unos 10-12 años. Nada más entrar, justo dos de ellos se sentaron enfrente mía. Yo iba de pie y ellos se sentaron enfrente. Y uno de ellos sacó su móvil de su mochila. El otro no tenía móvil y lo que hizo fue prestar atención al móvil de su amigo. Una atención inquebrantable, como quien espera impaciente a comprar un helado en un día de calor. Bueno, pues el portador del móvil, el chico que llevaba el móvil, encendió TikTok y entonces todo cambió. Cuando el primer vídeo se materializó en la pantalla, sus dedos lo llevaron al siguiente. Nada más aparecer el siguiente, sus dedos lo llevaron al siguiente. Y así, una vez tras otra, media milésima de segundo después, su dedo le llevaba con una memoria muscular impoluta al próximo vídeo, una vez tras otra. Sus dedos se desplazaban con una velocidad que no había visto nunca y apenas le daba tiempo a ver de qué trataba el vídeo. Ni siquiera me daba tiempo a mí de ver de qué era el vídeo. Pero su dedo le llevaba al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. El uso de las redes sociales afecta al pensamiento, eso lo sabemos y creo que hay consenso en afirmarlo. La invención de estos infinitos mundos digitales ha traído muchas oportunidades, no lo voy a negar, son una grandísima herramienta y tiene muchas oportunidades sin duda, pero los menguantes periodos de atención, que los estoy viviendo yo también en mis propias carnes, la baja autoestima que generan y la ansiedad hacen que debamos estar alerta. Durante mucho tiempo se creyó que la tecnología era una herramienta, una extensión funcional de nuestra voluntad destinada a hacernos la vida más sencilla, pero eso ya no es así, hace tiempo que cambió. Primero los móviles, después el algoritmo, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. La tecnología no solo ha cambiado lo que hacemos, sino quiénes somos y cómo nos entendemos a nosotros. Y las consecuencias de ese cambio son más serias de lo que parece, porque han ocurrido sin que nos diéramos cuenta. Así que vamos por partes. Siempre he dicho que hay momentos en los que estar solo con nuestros pensamientos se vuelve una batalla, pero es muy gratificante. La ansiedad aparece, la mente se fatiga, el silencio pesa. En estos instantes, lo más sencillo es buscar refugio en lo inmediato, en ese pequeño rectángulo de luz que siempre está ahí, como un faro en la oscuridad, esperando. El algoritmo se convierte en un escape, en un flujo interminable de vídeos, de datos, imágenes y noticias que no hacen sino distraernos. Pero solo es eso, una distracción. Lo que parece una solución es en realidad una trampa. Y lo que empieza como un hábito sencillo y personal para pasar el rato, termina afectándonos de tres formas muy preocupantes que he analizado. En el ámbito social he querido acordarme del concepto del inconsciente colectivo de Carl Jung. Este médico suizo describió este concepto, el inconsciente colectivo, como ese nivel profundo y compartido en el que todos los seres humanos almacenamos arquetipos, símbolos y deseos de forma inconsciente. Un ejemplo puede ser el concepto de héroe en cualquier película o libro que leemos. Internet, en cierta forma, tal y como lo entiendo yo, es la versión digital de este principio. Un espacio online donde millones de voces anónimas compiten por formar parte del gran mosaico global que es, del gran algoritmo, sin una autoridad central, sin un árbitro que regule nada. Como ejemplo, piensa en lo que ocurrió en la primavera árabe, donde las redes sociales jugaron un papel decisivo en difundir una revolución por todo Oriente. Fue un acontecimiento real, pero amplificado y resignificado por la red hasta volverse otra cosa completamente distinta. El problema es que este inconsciente digital no es neutral. Los algoritmos segmentan, clasifican y manipulan nuestros deseos para vendernos productos, ideas y datos. Nos observan con precisión milimétrica, saben cuánto caminamos, a dónde comemos, qué pensamos, con quién hablamos y qué tipo de vídeos nos gustan. Cada interacción se convierte en un dato, cada dato en una mercancía. Y así hemos llegado a un punto en que los likes, las visualizaciones, los comentarios son métricas vacías, son métricas que sin embargo definen quiénes creemos ser. Jung creía que explorar este concepto del inconsciente colectivo era clave para la individuación, para crecer como personas plenas que se conocen a sí mismas. El problema es que este inconsciente digital no nos devuelve a nosotros mismos, nos devuelve un reflejo distorsionado, diseñado por otros y modificado por las métricas con otros fines.
Al mirar ese inconsciente colectivo, vemos el reflejo de esos datos que se transforman en mercancía para el algoritmo. Creativamente, el problema también es serio. Hoy Internet está saturado de contenido generado por inteligencia artificial. La llamada y conocida teoría del Internet muerto, que defiende que Internet está dominado por los propios algoritmos que lo enmarcan, ya no suena tan descabellada. La web se está convirtiendo en un bucle infinito de contenido creado por máquinas sin humanos a la vista. Piensa en Quora, por ejemplo, lleno de bots que preguntan y responden. En Facebook, que salió una noticia que en 2019 eliminó más cuentas falsas que reales. Piensa en YouTube, por ejemplo, la cantidad de contenido por inteligencia artificial que hay. Muchos canales reales con personas detrás, de hecho, están dejando de crear porque no se puede competir contra la capacidad productiva de una máquina. ¿Qué valor añade eso al mundo? ¿Por qué necesitamos imágenes generadas cuando ya existen fotos reales, de calidad, igual o más bonitas? Esa no es la revolución que se nos prometió, es una degradación del contenido, una competencia desleal incluso, y una amenaza silenciosa para la creatividad humana. Estamos construyendo un Internet menos auténtico, menos fiable y, sinceramente, hasta inquietante. Este problema creativo no es exclusivo solo de Internet, ya que se puede extender a otros ámbitos de la vida. El texto Tu cerebro en ChatGPT, que lo analicé en el vídeo anterior, es un estudio que analiza qué ocurre en el cerebro cuando las personas escriben y crean, sobre todo artículos, con la ayuda de un modelo de lenguaje, como ChatGPT. Los resultados fueron muy claros. Quienes dependían del modelo mostraban una actividad cerebral mucho menor, y el grupo que escribía sin ayuda activaba una red neuronal más extensa y distribuida. Por eso estamos viendo casi por primera vez en la historia que nuestra actividad en Internet afecta a nuestra actividad en la vida real. Lo que me lleva a hablar del siguiente problema, el cognitivo, ejemplificado en las cámaras de eco. Y es que piénsalo, las plataformas tecnológicas nos muestran solo lo que queremos oír. La otra cara de la moneda desaparece y con ella nuestro criterio propio. Solo consumimos lo que nos gusta. Si a ti te gustan los vídeos de los leones, el algoritmo te mostrará eso. No te mostrará vídeos de águilas o vídeos de peces. Byung-Chul Han lo llama psicopolítica, el control no mediante la fuerza, sino a través de la seducción y la vigilancia. En nuestra época, el entendimiento humano se reduce a patrones cuantificables, a datos y a métricas, y nuestra existencia se vuelve predecible para quienes lo manejan. Y los números lo confirman. Los adultos británicos pasan más de 4 horas diarias conectados, la generación Z hasta 6 horas y media, y como decía antes, esto nos afecta a todos los aspectos de la vida. Investigaciones de Harvard y Oxford han demostrado que el exceso de estímulos digitales reduce la materia gris del cerebro, daña la memoria y distorsiona el pensamiento. En 2004, de hecho, aguantábamos 2 minutos y medio antes de distraernos, ese era el estándar. Hoy, menos de 40 segundos. Pero lo más extraño es que nada de esto estaba en el plan original. Los móviles no nacieron como instrumentos de alienación, nacieron como herramientas que venían a facilitarnos la vida, y así fue al principio. En 2007, el iPhone fue presentado como una obra maestra de la ingeniería y del diseño, pero en 2008 la introducción del App Store habilitó la participación masiva de desarrolladores de aplicaciones independientes y creó un mercado libre completamente de aplicaciones movido por incentivos económicos. Y ahí empezó el problema. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos viviendo un auténtico ocaso del pensamiento, hay que volver al principio y entender cómo Internet pasó de ser una promesa a convertirse en una trampa. En los 90 llegó la web 1.0, una verdadera autopista de la información. Navegadores, publicaciones online, sitios personales, páginas web propias, más tarde blogs por todos los lados, auténticos jardines de la información. Después, en los 2000, llegaron las redes sociales, MySpace, Flickr, YouTube, Facebook, Twitter también. Eran lugares donde conectar con tus amigos, nada más, era algo nuevo e innovador completamente. Un parque digital donde descubrir qué habían hecho tus conocidos y conectar con aquella persona que conociste en tus vacaciones de verano. Pero pronto, todo empezó a desmoronarse. En sus orígenes, Internet se presentó como una vasta biblioteca digital, un espacio aparentemente ilimitado de acceso gratuito al conocimiento.
donde el flujo libre de información prometía democratizar el saber y catalizar una expansión sin precedentes en la capacidad humana de explorar, aprender y conectar. Era realmente eso y nada más, una biblioteca sin límites. Pero esa narrativa utópica empezó a resquebrajarse poco a poco, cuando la información fue rápidamente convertida en un recurso monetizable. En 2009, Facebook introdujo el botón de me gusta y Twitter introdujo el retweet. La lógica de la gamificación invadió el tejido mismo de la comunicación digital y cada publicación pasó a tener valor cuantificable. Había visibilidad, validación, viralidad y se creó un auténtico mercado de la atención, donde cualquier pieza creativa y de contenido tenía que optimizarse para conseguir una serie de métricas y si no, no valía nada. Se volvió una competición en el que el más fuerte ganaba. El Internet temprano fue realmente como el lejano oeste, con infinitas posibilidades. Había un sentido real de que todo era posible, un futuro esperanzador para la expresión y la creatividad humana. No había un sheriff, solo había jinetes campando a sus anchas en un espacio libre de corporaciones. Al principio se trataba de todos, no de uno solo, y quizá ese ha sido el problema, la individualización, porque después los foros dieron lugar a las redes sociales y se viró primero de conectar con otros a después compartir lo que nos gustaba, a compartirnos a nosotros. El foco se estrechó hasta que ya no compartíamos intereses, sino que exhibíamos nuestro yo. Todo pasó de la comunidad al individuo. Entramos así entonces en una era oscura. Ahora el hecho de navegar en redes sociales no es un pasatiempo inofensivo. En realidad estamos entregando el fruto más valioso de nuestra existencia, nuestro tiempo consciente, nuestro tiempo interior, ese donde de verdad nos conocemos a nosotros mismos. En los momentos de silencio y de soledad con nosotros reside la posibilidad esencial del autodescubrimiento y la construcción de nuestro sentido al fin y al cabo. Sin embargo, las notificaciones y la lógica implacable del algoritmo interrumpe este proceso fundamental, privándonos de ese encuentro sereno con el pensamiento. En este nuevo mercado digital, al que he llamado antes el mercado de la atención, el ser humano se ha convertido en un producto, y en la lógica capitalista que rige el entorno digital, la cantidad de tiempo que un individuo permanece frente a una pantalla se traduce en ingresos publicitarios. Las empresas, compitiendo por captar y retener la atención, invierten millones de euros en explotar sesgos cognitivos y vulnerabilidades emocionales. Este fenómeno cambia radicalmente nuestra relación con nosotros mismos y el mundo, porque antes nosotros nos juzgábamos por nuestras experiencias. Ahora lo hacemos a través de los números de una pantalla, de los likes y de los seguidores. Por supuesto, esto no nos trae ni paz ni crecimiento, ni satisfacción. Bueno, sí, es una satisfacción ilusoria al fin y al cabo. Cada gesto no solo activa mecanismos de recompensa neuroquímica en nuestro cerebro, sino que también hace girar las manivelas invisibles de un vasto sistema económico, cuyo principal producto no son dispositivos ni las plataformas, sino nosotros y nuestra atención. Y no es una metáfora casual que me acabo de inventar. El economista griego Yanis Varoufakis tiene un nombre para esto: tecnofeudalismo. Durante décadas hemos creído que el sistema capitalista seguía rigiendo el mundo digital. Las empresas competían, el mercado innovaba, el beneficio daba forma al progreso. Pero Varoufakis argumenta que esta visión está muy anticuada. Los gigantes tecnológicos ya no compiten vendiendo productos, extraen una renta a través de datos, de suscripciones, de métricas, y actúan y dirigen auténticos monopolios digitales, como señores feudales modernos. Si no me crees, reflexiona sobre esto. Antes, si a ti te gustaba una canción, comprabas el CD, el vinilo, y ya está, lo tenías en casa, en físico, era tuyo y podías tocarlo. Pero después llegaron Spotify y Apple Music, y pasamos de un mundo de propiedad a uno de acceso y de suscripciones. Piensa en cuánto de tu vida está ligado a estas plataformas. ¿Necesitas buscar información? Google. ¿Quieres mantener el contacto con un amigo? Meta. ¿Tienes una empresa? Necesitas los servidores de Amazon. Ese cambio no fue solo de formato, fue una transformación fundamental sobre quién controla el valor y quién da acceso. Y es que el feudalismo medieval no se trataba solo de la propiedad de la tierra, se trataba de la dependencia. Los campesinos no podían alejarse de sus señores porque la tierra que trabajaban era su único medio de supervivencia. El panorama digital funciona exactamente igual.
No hay siervos encadenados al campo, pero sí creadores, vendedores y usuarios encerrados en plataformas opacas donde cada clic es un dato. Y el algoritmo solo predice lo predecible. Somos al mismo tiempo guardias y presos de esta nueva prisión digital, como dice Byung-Chul Han. Este sistema no solo nos controla económicamente, va mucho más lejos, porque los señores feudales de hoy han descubierto algo que ningún señor medieval de antaño tuvo a su disposición: acceso directo a tu cerebro, y saben exactamente cómo usarlo. Cada vez que deslizas el dedo y aparece un nuevo vídeo, tu cerebro libera un pequeño pulso de dopamina, no por el contenido en sí, sino por la anticipación, es decir, ese medio segundo antes de que cargue el siguiente vídeo, ese instante en el que el cerebro piensa: ¿qué será lo próximo que voy a ver? Es tu cerebro funcionando como una máquina tragaperras, como un casino, el mismo mecanismo que tiene el juego. Por eso TikTok tiene tanto éxito, no es ningún accidente, ya que su algoritmo fue diseñado para maximizar la imprevisibilidad de lo que viene después, porque lo impredecible es lo que mantiene el cerebro y la dopamina en marcha. Así, tu córtex prefrontal, la región que gestiona la atención sostenida, el control de los impulsos, se debilita de forma progresiva. Tu pensamiento profundo se debilita. Cada vez que te sientes aburrido o aburrida o incómodo y alcanzas el teléfono de forma automática, estás entrenando a tu cerebro para que interprete el silencio como una amenaza. Y esas vías se vuelven más rápidas y cada vez más comunes cuanto más lo repites, porque la repetición genera hábito. Por eso la gente que consume contenido de formato corto encuentra la lectura tan difícil. No es falta de inteligencia, es que tu cerebro ha sido literalmente reconfigurado para resistir la atención. Mucho tiempo atrás, Martin Heidegger ya advirtió de que la tecnología no es una herramienta neutral. Dijo que su peligro no está en los dispositivos concretos, sino en algo mucho más profundo, a lo que llamó Gestel. Lo define como una suerte de marco tecnológico que nos hace ver todo como un recurso a explotar, incluso nosotros mismos. Como vivimos dentro de este marco, adoptamos su lógica sin darnos cuenta, y cuando eso ocurre, dejamos de habitar el mundo y empezamos a procesarlo, dejamos de vivir por la propia experiencia y empezamos a gestionarla, a producir por el mero acto de hacerlo por una métrica, dejamos de producir por producir para hacerlo por el dato. Por eso la tecnología no solo cambia lo que hacemos, cambia cómo nos relacionamos con la realidad, y en esa relación hay algo que se pierde, algo que Simone Weil identificó hace décadas con una claridad brutal. Weil argumentaba que la atención plena es la forma más elevada de actividad humana. No se refería a la concentración forzada, no me refiero a eso, sino a la capacidad de vaciarse y recibir la realidad tal y como es. Para ella, prestarle atención a algo o a alguien era un acto casi moral, ya que en un mundo diseñado para fragmentar esta atención, recuperarla no es solo un ejercicio cognitivo, es una revolución. Y entonces llegamos a la pregunta que quizá es la que más importa. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se puede solucionar? Yo tampoco tengo la solución, no tengo todas las respuestas. Es un problema que también vivo en mis carnes. Pero yo creo que lo primero es entender que no es un fallo personal, no es falta de disciplina ni de carácter. Es que tu sistema nervioso está intentando sobrevivir en un mundo de estímulos infinitos, un mundo diseñado por ingenieros cuyo trabajo consiste en que no puedas parar. El juego estaba trucado desde el inicio, pero la atención sigue siendo tuya y mía, y por mucho que el sistema intente capturarla, comienza y termina con nosotros. El segundo lugar donde creo que se puede actuar es en el entorno, me explico. Lo que consumes moldea lo que tu cerebro espera. Si lo alimentas con ruido constante, olvida cómo te sientes en silencio, olvida cómo encontrar tu yo interior. No se trata de hacer una purga digital e irte a vivir al monte, a una cabaña, no me refiero a eso, sino de ser intencional con los inputs que recibes. Si sigues a personas cuyo trabajo sea consciente y profundo y se asemeje a las aspiraciones que tienes para ti, me parece una buena solución. El consejo de dime con quién andas y te diré quién eres, ahora se traduce al ámbito digital y es más relevante que nunca. Y por último, algo que me encanta decir, y tengo un vídeo analizando el tema, atrévete a aburrirte. El caso es que hemos llegado a tratar el aburrimiento como un problema a resolver, cuando en realidad es una puerta. Simone Weil lo entendió muy bien, y es que la atención plena no es concentración forzada,
es la capacidad de vaciarse y de recibir al mismo tiempo. Y eso solo ocurre cuando dejas de huir del silencio. Sal a caminar sin un podcast, siéntate sin el teléfono, vete a entrenar sin música, sal a correr y escuchar los pájaros, mira por la ventana y hasta mira una pared en blanco. Deja que tu mente vague, deja que tu mente vuele. Es en ese espacio aparentemente vacío donde las ideas crecen y donde empiezas a escucharte a ti mismo de nuevo. La historia demuestra que ningún sistema dura para siempre. El feudalismo dio paso al capitalismo y es probable que el capitalismo dé paso a otro sistema, pero construir un futuro más justo requiere atención y, como bien dijo Byung-Chul Han, lo real no ha desaparecido, solo se ha vuelto más difícil de encontrar. Esa estrella polar sigue ahí, ese faro sigue ahí, y quizá el error fue creer que lo real estaba fuera, en la superficie brillante de las pantallas, en los números, en los datos, en las métricas. Tal vez nunca estuvo ahí, tal vez siempre estuvo en otra parte, en lo que no se puede capturar ni monetizar, en ti y en mí.